Me da mucho gusto saludarlos y vamos a seguir comentando y analizando el paquete de reformas, de iniciativas de reforma constitucional que el 5 de febrero del año 2024 fueron dadas a conocer por el señor presidente de la República en Palacio Nacional. Uno de los temas que más ha llamado la atención, que ha generado perplejidad, análisis, comentarios en las redes sociales, en los medios de comunicación, tiene que ver con las reformas en materia de Poder Judicial de la Federación. Y específicamente en esta ocasión quiero referirme al contenido, desde mi punto de vista preocupante, llamativo, del artículo transitorio segundo de esta iniciativa que se refiere, como acabo de mencionar, al Poder Judicial de la Federación. Y déjenme les leo el primer párrafo de esta propuesta de artículo transitorio segundo, porque aquí vamos a encontrar un elemento que vale la pena analizar y comentar. Dice el texto enviado por el señor presidente a la Cámara de Diputados lo siguiente: las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y magistrados de circuito, las juezas y jueces de distrito, las magistradas y magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria que se celebre conforme a las disposiciones transitorias aplicables del presente decreto. Hasta ahí la cita. Este primer párrafo del artículo transitorio segundo se complementa con otros párrafos posteriores en los cuales medularmente se indica que esta elección extraordinaria, que pues va a tener como efecto y como resultado la renovación integral, completa de las personas titulares de los órganos del Poder Judicial de la Federación, va a ser convocada por el Senado de la República en un plazo de 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del propio decreto, y se tendrá que llevar a cabo en cuanto a la organización y realización del proceso electivo extraordinario en un plazo no mayor de un año, contado también a partir de la entrada en vigor del presente decreto. A mí me parece que esta propuesta es algo que conviene analizar con mucha calma, porque supone prácticamente un corte histórico en la integración del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación pues, es una estructura que se integra por miles de servidoras y de servidores públicos que conocen más de 1 millón de asuntos cada año, asuntos que involucran los derechos, las libertades, el patrimonio, la familia de muchísimas personas, y que es una estructura institucional que viene trabajando con un ritmo muy importante. Este tipo de propuestas lo que generarían, en caso de ser aprobadas, pues es una enorme incertidumbre, porque desde luego habrá personas que no estén dispuestas a participar en un proceso electivo. Son personas que no tienen el perfil para estar en campañas electorales, para estar pidiendo el voto popular. Son personas que se han dedicado a estudiar, que se han formado en las diversas técnicas de argumentación jurídica, que han estudiado durante mucho tiempo los temas de los derechos humanos, del derecho constitucional, del derecho penal, laboral, etcétera. Entonces ahí ya se generaría una primera incertidumbre. Pero luego también la incertidumbre mayor de ver cómo se aborda una renovación institucional de tan amplio calado. Independientemente, no es el objeto de este comentario en este momento, lo vamos a analizar en una intervención posterior, de los riesgos que supone dejar en manos del electorado la determinación de los puestos de titularidad cuando se trata de una función técnico-jurídica. Para mí, el perfil ideal de una persona juzgadora no tiene que ver con criterios de popularidad, tiene que ver con criterios de dominio, de conocimiento, de el carácter experto que tengan estas personas en cuestiones de índole fundamentalmente constitucional para quienes ocupan las más altas magistraturas,
y de las materias específicas de que vayan a conocer, si es que son titulares, por ejemplo, de juzgados de distrito especializados por razón de materia. Ese, desde mi punto de vista, debe ser el criterio guía para configurar una carrera judicial. Una carrera judicial que tiene, por supuesto, áreas de oportunidad, que tiene espacios siempre de mejora, como todo en la vida. Pero de ahí a proponer esta especie de corte histórico, en donde, como acabo de leer en este primer párrafo del artículo transitorio segundo, lo que se propone es que salgan todos los titulares, desde las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta todos y cada uno de los juzgadores de distrito, pasando también por los magistrados de los tribunales colegiados de apelación y tribunales colegiados de circuito. Entonces, y también lo correspondiente a la jurisdicción electoral, tanto la sala superior como las salas regionales y la sala especializada en materia de sanciones, y de la misma forma los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Vaya, el conjunto de titulares, pues, de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Esta es la parte que a mí me preocupa. Es una idea que va a dar como resultado probablemente la remoción del mayor número de los actuales integrantes. Repito, unos porque no se van a querer presentar, porque es un proceso de naturaleza distinta al que ellos han seguido para configurar su propia carrera judicial, o dos, porque pues aquellos que se presenten pues tendrán en su caso que convocar el apoyo de la ciudadanía. Los perfiles de personas que tienen una formación técnico-jurídica pues a veces no se presta tanto en términos de popularidad, de carisma, incluso de capacidad de comunicación, que es lo que naturalmente requiere una campaña electoral. Es decir, para pedir el voto popular, pues a veces no sirve que uno se haya formado aprendiendo a redactar sentencias o teniendo un conocimiento detallado de qué dice el ordenamiento jurídico en tal o cual materia o qué establecen los precedentes en tal o cual cuestión, ¿verdad? Las campañas electorales se miden muchas veces en cuanto a su éxito por la simpatía, bueno, hasta por la presencia física. También eso cuenta. Los expertos en marketing político lo han señalado una y otra vez, esta capacidad de los candidatos y candidatas de sonreír, de caerle bien a la gente. Esto lo tienen nuestras actuales personas titulares de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Habrá unos que sí, habrá unos que no, pero en todo caso me parece que poner en jaque esta carrera judicial que se ha venido construyendo en el caso de muchos de ellos a través de décadas de dedicación, porque esto implica que salgan, esto implica que termina esa parte de su dedicación profesional. ¿Es esto lo correcto? ¿Es esto lo que necesitamos? Y el resultado esperable en caso de que esta iniciativa sea aprobada, el resultado que veremos será cualitativamente mayor en cuanto a la impartición de justicia federal en México. Es decir, se trata de algo que nos va a llevar a una justicia de mayor calidad determinada a partir de la elección de perfiles, insisto, carismáticos, comunicativos, con buena presencia física, con una sonrisa que le caiga bien a la cámara o no. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Y esto no niega el hecho de que, por supuesto, hay áreas de oportunidad y hay áreas de mejora en la propia carrera judicial. Y probablemente hay aspectos que se puedan incluso mejorar en la selección de las personas titulares de órganos del Poder Judicial de la Federación, desde la Suprema Corte hasta los juzgados de distrito. También, por supuesto, la discusión sobre lo que se debe mejorar en el Poder Judicial de la Federación tiene que ver con cómo se dictan las sentencias, tiene que ver con los efectos de las propias sentencias, tiene que ver con la temporalidad que a veces lleva en exceso, creo yo, en cuanto a su resolución. La gente se queja de que pues, la justicia tiene que ser más rápida en su tramitación. O sea, de que hay áreas de oportunidad las hay, pero abordar
una reforma al Poder Judicial de la Federación con este tipo de propuestas, con la idea de que se vayan todos, porque al final pues la incertidumbre sobre el resultado de un proceso electoral como el que aquí se propone implica potencialmente que no se quede ni uno, aunque eventualmente algunos por supuesto se van a quedar, pero ahí está la cuestión. Son preguntas importantes para el país, son preguntas importantes para el Estado constitucional de derecho, y creo que todas las ciudadanas, todos los ciudadanos nos debemos de interesar en ello y debemos de participar, debemos de hacer que nuestras voces, nuestras preocupaciones, nuestros criterios, nuestros puntos de vista se escuchen, porque hoy México nos necesita, quizá como pocos momentos en la historia reciente del país. Hoy es tiempo de la ciudadanía, de que hable y de que se comunique con quienes tendrán la responsabilidad de votar estas iniciativas para hacerles saber cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras dudas y qué es también lo que en su caso se debería aprobar. Yo no creo que la Constitución no deba de ser modificada en el capítulo que regula el Poder Judicial de la Federación. Yo no estoy en una posición contraria a cualquier tipo de reforma. Lo que pasa es que yo creo que, en primer lugar, se requiere una reforma que pueda dar buenos resultados. No creo que sea el caso. Segundo, también un importante aspecto que habrá de revisarse en esta materia y en otras que les voy a comentar más adelante en otra participación, el tema de la congruencia de este tipo de cuestiones con el régimen convencional que rige de manera vinculante y obligatoria en México, porque hay tratados internacionales que establecen, a partir de criterios de los órganos de garantía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que este tipo de afectaciones a la independencia y a la autonomía judicial nos pueden dar. Entonces estaríamos también fuera del marco convencional. Y el hecho de que se trate de una reforma constitucional, pues no es obstáculo para señalar estas violaciones a la convencionalidad, porque como ya sabemos, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados dice que no es un criterio aceptable para incumplir con obligaciones internacionales lo que se señala en el ordenamiento jurídico interno. Es decir, no se puede utilizar una reforma al ordenamiento jurídico de un país para eximirse o para dejar de cumplir con una obligación señalada en un tratado internacional que el propio país firmó, que el propio país suscribió. Este sería el caso y creo que por eso es que merece esta parte del paquete de iniciativas muy amplio, ya lo vamos a ir desgranando y entendiendo por partes, de lo que en esta parte propone. Y esto solamente respecto a un párrafo de un artículo transitorio. Entonces, imagínense lo mucho que hay por discutir y por analizar. Se los vamos a estar compartiendo en las redes sociales del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y en las de un servidor. Gracias por su tiempo, gracias por su atención y hasta pronto.